la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alberto Acosta Burneo, analista económico. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Economista, el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, confirmó que este indicador se ubicó en 1.750 este lunes 21 de agosto frente a los 1.814 puntos que tenía hasta la víspera de los comicios. La reacción de los mercados internacionales se da una vez que los primeros resultados de las elecciones confirmaron una segunda vuelta electoral a la presidencia de la República entre la abogada correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa de centro derecha. ¿Por qué los resultados dieron más confianza a los mercados internacionales? ¿Cuál es la razón? Bueno, inicialmente se temía que iba a haber una sola vuelta. Esto fue el escenario incluso hasta antes del asesinato de Fernando Villavicencio. El asesinato de Fernando Villavicencio definitivamente cambió el tablero, y el que haya una segunda vuelta da ánimo a los mercados, porque significa que hay la posibilidad de que llegue un candidato como es Daniel Noboa, que es un candidato amigable con los mercados, amigable con la producción, con la generación de empleo, a través de la inversión. Entonces, eso a los mercados les tranquiliza, saber que existe esa posibilidad. O sea, el pronóstico de que gane Daniel Noboa logró disminuir el riesgo país. Definitivamente es uno de los factores que influye. Los mercados estaban muy preocupados, están y todavía siguen estando preocupados, porque al fin del día tenemos un riesgo país muy elevado todavía. Hablar de 1.700 puntos significa que el mercado sigue cerrado. Eso hay que estar muy claro. No es que el mercado se abrió, el mercado sigue cerrado para el Ecuador. Pero la preocupación que tienen los inversionistas es que llegue el correísmo nuevamente al poder y que repita lo que ya hizo en el pasado, que es declarar la moratoria en la deuda externa, dejar de pagar las deudas. Lo hizo en 2008, y en 2008 era un entorno totalmente distinto. Era cuando empezaba la gran bonanza petrolera. El país estaba inundado de petrodólares, y por motivaciones ideológicas del gobierno de Rafael Correa declaró la moratoria en la deuda comercial, dejó de pagar, y el país fue expulsado de los mercados de capitales por muchos años, y nos entregamos de brazos abiertos a la China. Ahora la alternativa y la preocupación de los mercados es que se repita, y con más razón ahora en un entorno donde ya no tenemos esos petrodólares, sino que tenemos una crisis fiscal de gran magnitud a las puertas. Es muy probable que de llegar el correísmo nuevamente quiera dejar de pagar la deuda. Ahora, pero ¿no habían dicho los analistas económicos, incluyéndolo a usted, que si ganaban las consultas ambientales el riesgo país aumentaría? Y resulta que ganaron y bajó. Hay muchos factores. El riesgo país incorpora todos los factores, no solamente internos, también externos. También depende del precio del petróleo. Resulta que el precio del petróleo ha subido significativamente por los recortes de la producción de la OPEP. Entonces, eso ayuda a las cuentas fiscales. Al final del día, ¿qué es lo que refleja el riesgo país? Hay que entender, no son factores únicos, sino que es todo aquello que complique el pago de la deuda externa, eleva el riesgo país. Todo aquello que facilite el pago reduce el riesgo país. Entonces, el tema político impulsa a la baja el riesgo país, porque considera que existe la posibilidad de que no se caiga en un default. Porque si llega el correísmo, ya se sabe que ya lo hizo en el pasado el default. El incremento de los precios internacionales del petróleo le ayudan al país. El tener que reducir los ingresos fiscales de 1.100 millones de dólares anuales por cerrar el Yasuní TT va a complicar y nos va a empujar a una crisis fiscal muy probablemente más temprano que tarde. Pero todos estos son un conjunto de factores. Entonces, no se puede decir que el uno o el otro, es el conjunto de factores, y el mercado evalúa eso y dice qué es lo más probable, que se pueda pagar o que no se pueda pagar las deudas, y eso hace que suba o baje el riesgo país. Y en este momento igual temen los mercados internacionales que con el cambio de gobierno Ecuador deje de cumplir con sus obligaciones de deuda. Exactamente, esa es una de las preocupaciones que tienen, porque hay un candidato que es Luisa González, que viene del correísmo, que ya en el pasado dejaron de pagar las deudas, declararon una moratoria en la deuda. Entonces podrían repetir lo que ya lo hicieron. Y Luisa González, de hecho, ese es su lema de campaña, repetir lo que ya hicieron.
Entonces, eso es lo que tiene preocupados a los mercados. Hay muchos otros factores que van a influenciar el riesgo país. ¿Qué pasa con el riesgo, con el petróleo, con el precio del petróleo? ¿Qué pasa con la producción? Todavía no ha caído la producción de petróleo, pero va a caer y tiene que caer en al menos un 12% en el siguiente año. Eso es lo que dice la consulta del Yasuní TT, que tenemos que cerrar el cuarto bloque petrolero de Ecuador y que tenemos que reducir la producción de petróleo del Ecuador en 12%. Entonces, eventualmente, cuando eso suceda, se va a reflejar en las cuentas fiscales y también se va a reflejar en el riesgo país. Pero sin embargo, gane quien gane, ¿tiene todavía el país oportunidad de más endeudamiento? El problema es que el país ya está altamente endeudado. Entonces, pero va a necesitar endeudamiento para poder reemplazar los bonos que vencen. ¿Cómo funciona el endeudamiento? Cada cierto tiempo vencen los bonos que tiene el país, es decir, la deuda que ha adquirido. Para poder pagar esas deudas, ¿qué se hace? Se emiten nuevos bonos para sustituir los anteriores. Entonces, la deuda neta no necesariamente sube, incluso la deuda neta puede caer, pero para poder hacer esas amortizaciones de capital hay que tener acceso al mercado de capitales. Y eso va a suceder en 2026. En 2026 es necesaria hay una amortización de capital importante. Entre capital e intereses en la deuda comercial son más de $2.000 millones que tiene que pagar el país. Si es que no se ha abierto para esa época el mercado de capitales, muy difícilmente el país va a poder hacer esos pagos. Porque, como digo, se necesita que el país emita nuevos bonos para sustituir los anteriores. Entonces, no significa que se va a endeudar más, significa que tiene que reemplazar una deuda por la otra, por deuda nueva, y de esa manera puede honrar esas obligaciones. Ahora, usted mencionó que el país va a tener problemas para tener dinero justamente por la decisión del país de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Ahora, considerando de que pues definitivamente ya no existe la posibilidad de seguir explotando ese petróleo, porque así lo decidió el país, ¿cómo debe enfrentar la siguiente administración las pérdidas económicas ocasionadas por el sí en la consulta? Bueno, la consecuencia va a ser, por un lado, hay varias consecuencias y la población va a tener, y quien esté en Carondelet va a tener que decidir. Una alternativa es pasarle la cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo se le puede pasar la cuenta a los ciudadanos? ¿Impuestos? Elevando impuestos o elevando precios de los combustibles. Esas son las dos vías para poder pasarle la cuenta a los ciudadanos. Una tercera alternativa es seguir ahorcándole al Estado. Se puede seguir achicando la inversión pública, que de por sí ha caído muchísimo, pero puede seguir cayendo. Entonces, ahí se podría seguir limitando el accionar del Estado por falta de recursos. Entonces, al final del día, esas son las tres alternativas. La decisión será una decisión política que puede tomarse una de estas o una combinación de las tres. Pero al final del día, esta decisión de cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, que el año pasado rindió una utilidad neta a la vena del Estado de $1.100 millones, tiene consecuencias. Y los ciudadanos van a tener que aceptar al final del día una de estas tres opciones o una combinación de estas tres opciones como consecuencia de lo que han decidido. Ahora, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, había señalado que no iba a respetar la voluntad democrática de la ciudadanía. Obviamente después salió un comunicado de presidencia diciendo que no, que sí respetarán, pero ese tipo de declaraciones ¿no cree usted que perjudica también la seguridad jurídica y la visión internacional sobre Ecuador? Bueno, el argumento del ministro es que había una duda en cuanto a la aplicación de la consulta. Hablaba de que la consulta en Orellana, que es donde se hace la producción, ganó el no, es decir, que se siga produciendo. Entonces, esa pero es la Corte Constitucional era clara. Dijo que tenía que empezar de inmediato por un año a ir eliminando la extracción en esa zona. Bueno, yo creo que si existe esa duda, para eso se puede consultar a la Corte y esta duda debería reflejarse en una consulta a la Corte para que aclare por qué motivo o cómo se debe interpretar el no en donde se produce haya ganado. Y de esa manera la Corte dirá, yo fui muy clara y entonces tienen que cerrar en un año. Pero ese derecho a poder consultar a la Corte es algo que existe en todo Estado de Derecho, se puede consultar, se puede tener dudas y de hecho se hace consultas a la Corte, se ha hecho en muchos otros temas y la Corte ha aclarado. Entonces el gobierno...
¿El gobierno podría seguir contando con las ganancias de ese bloque para el presupuesto del Estado del siguiente año? Bueno, hay que estar muy claros que este gobierno no va a cerrar el bloque de manera inmediata, no se va a comprar ese problema, es decir, no tener para pagar, para hacer los gastos que tiene que hacer, no se va a comprar ese problema. Este gobierno va a patear el problema para adelante, eso tengámoslo por seguro. Y el siguiente gobierno también seguirá buscando la manera de demorar al máximo la decisión. El plazo es 1 año. Entonces, ningún gobierno va a querer comprarse ese problema de manera inmediata. El próximo gobierno ya no tiene otra salida, va a tener que enfrentarlo. Pero el gobierno actual no lo va a enfrentar porque esto implica un problema, una crisis fiscal importante, que va a tener un costo político enorme porque los ciudadanos votaron por el sí muy alegremente, pero el rato que les suban el precio de los combustibles no van a estar tan alegres, o el rato que les suban los impuestos tampoco van a estar tan alegres, o cuando caiga la inversión pública tampoco van a estar tan alegres. Pero ese es el tema, en estos temas no se relaciona, quienes votan por estos temas no relacionan las consecuencias de sus actos. Pero hay que estar muy claros, no hay almuerzo gratis y toda decisión tiene sus inevitables consecuencias. Ahora, más allá de los resultados que se den en la segunda vuelta electoral, ¿cuáles son los otros obstáculos económicos que le esperan al siguiente presidente o presidenta de la República? Bueno, el primero y más grande es una crisis fiscal de gran magnitud, que ya venía arrastrándose de antes, porque la producción petrolera del Ecuador ha venido cayendo y el precio del petróleo se desplomó en el inicio de año. Entonces, en los primeros 7 meses de este año, el fisco ha tenido un déficit de 2.000 millones en un periodo donde normalmente hay superávit, en donde el año pasado hubo un superávit de 400 millones. Entonces tenemos un fisco quebrado, que ahora la situación se va a ahondar después de perder estos 1.100 millones de dólares del Yasuní TT. Entonces el nuevo presidente va a tener que enfrentar un ajuste fiscal de gran magnitud. Va a tener que decidir cómo hacerlo, o subir impuestos, o bajar gastos, pero de alguna manera va a tener que enfrentarlo, porque no puede seguir acumulando deudas como se ha venido haciendo hasta ahora. Los impagos del gobierno siguen subiendo. Ese ha sido el mecanismo de financiar un presupuesto que no tiene recursos. A eso se suma el desafío del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño puede tener impactos importantes, destruir infraestructura productiva, infraestructura de transporte, interrumpir la agroexportación, especialmente la agroexportación de la costa, e interrumpir las cadenas de pagos. Hay que estar muy pendientes de lo que pueda suceder con el fenómeno del Niño y va a ser un desafío importante para el nuevo gobierno enfrentar la reconstrucción luego del fenómeno del Niño y sobre todo evitar que tenga consecuencias demasiado onerosas para la población. Y a esto se suma un entorno mundial que no le es favorable al Ecuador. El costo del financiamiento sigue subiendo. Eso significa que le es más difícil acceder al nuevo financiamiento al Estado ecuatoriano y en general al sector productivo, y que además ese financiamiento es más caro. Entonces la economía está ya en desaceleración y lo más probable es que esa desaceleración se profundice y que pueda, incluso dependiendo de lo que suceda en los próximos meses, puede transformarse en una contracción económica. Economista, muchísimas gracias. De nada, un gusto. Buena tarde. Nos acompañó Alberto Acosta Burneo, analista económico.